Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Les mando un abrazo fuerte donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a continuar con el taller de Hacia los nuevos discípulos y vamos a ver una clase sobre unos a otros, relaciones unos con otros o unos a otros. Y el día de hoy nuestro hermano Enrique Camacho Gil de la región Viaducto Piedad nos va a compartir la clase. Él es candidato a maestro de la iglesia por la región, es poniente, ¿no? Por la región poniente u oriente Oriente, de la Oriente. Ciudad de México. Va que va. Entonces, vamos a la presentación. Ahí ya todos pueden ver la presentación. Nada más digan sí, por favor. Sí, 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 sí. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy. correcto. Ahí se ve, clase unos con otros, nuevos discípulos, regiones, bueno, clase unos con otros. Adelante, Enrique. Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Buenas noches. Efectivamente, es un gusto el poder estar por acá con ustedes para poder compartir esta clase de jóvenes cristianos, nuevos discípulos. Ha ido variando el nombre, pero pues bueno, es una bendición el poder estar por acá para poder compartir con ustedes. Como ya dijo Mario, mi nombre es Enrique Camacho. Actualmente estoy en la Superregión Oriente, específicamente en la región de Viaducto Piedad. Y es ahí donde estamos buscando servir a Dios, formamos eh, parte del liderazgo y estamos ahí en la iglesia Viaducto Piedad, donde dirige Marín Pérez y Cristal. Es ahí donde estamos sirviendo. Pues es un gusto el poder estar con ustedes. Vamos a dar inicio a esta clase, pero te pido por favor que me acompañes a hacer una oración, por favor. Abba Padre, Señor bendito y Rey hermoso del cielo, muy buenas noches, mi Señor. Quiero, Padre Santo, Señor, poner en tus manos este tiempo, agradecerte la bendición de podernos reunir a través de la tecnología para poder aprender de tu palabra. Quiero pedirte que, por favor, despejes nuestra mente, abras nuestro entendimiento y permitas que este tiempo pueda ser un tiempo de bendición en el que podamos aprender, en el que podamos crecer, en el que podamos escuchar tu voz, pero sobre todo, Dios, que pueda quedar grabado en la tabla de nuestro corazón. Señor, permite, Padre, que cada uno de mis hermanos pueda prestar mucha atención, Dios, y que esto pueda ser de gran edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Ok, pues como les decía, mis amados, pues vamos a iniciar esta clase. A lo que escuchaba es el módulo 2. Es una clase de discipulado en la cual estamos aprendiendo unos a otros. Hoy quiero pedirles mucha participación, que podamos estar concentrados, que de ser posible podamos abrir nuestra cámara para poder ir viendo a cada uno de ustedes y poder um, pues aprender sus nombres y poder ir viendo de qué manera me pueden ir apoyando, ¿ok? Vamos a ir leyendo poco a poco las escrituras y vamos a ir aprendiendo. Bueno, una metáfora para referirse a tu recién comenzada vida de discípulo es sin duda alguna la de una construcción. Cada clase, escritura y ministerio en el que busques participar va a contribuir para poder dar firmeza a esta construcción. Si vemos la primera diapositiva, dice ladrillos de construcción para una relación excelente. ¿Alguien que me ayude a poder leer la primera diapositiva, por favor? Espero se escuche bien porque a veces en mi laptop no se escucha bien el audio. Dice, ladrillos de No. construcción. Para una relación excelente, este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 13, 34 al 35. Muchas gracias.
Pues efectivamente Jesús como Dios tiene la autoridad de poder dar un nuevo mandamiento. Y este mandamiento es que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Sin duda alguna, algo que caracteriza a nuestro Señor Jesús es que siempre hablaba con el ejemplo. Y en este caso, quisiera pedir que alguien pueda estar apuntando en el chat del grupo a algunas escrituras complementarias que vamos a ir viendo. No las vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero sí quiero que la apuntes. Es Juan 15:13, en donde el Señor Jesús nos dice que no hay mejor cosa que poder dar la vida por los amigos. Así es como dice el Señor Jesús: todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Como discípulos somos llamados a ser luz. Jesús enseñaba que la luz se enciende para ponerla en alto y no debajo de un buró. El amor es algo que nadie, por más que lo intente, va a poder ocultar. Así el amor en cada uno de los discípulos debe de ser evidente, tangible, comprobable. Por ello, el Señor Jesús les dice que todos sabrán que son mis discípulos. Tal vez ya identificaste en este tiempo que tienes de cristiano a alguien fácil de amar. Tal vez tú mismo eres alguien fácil de amar, pero estamos llamados a amar no solamente a los fáciles, a los que son amables, a los que son sonrientes, a los que son muy joviales. El llamado es amar a todos. Sí, efectivamente es un proceso, pero estamos llamados a amar aún a aquellos difíciles de amar. ¿Ok? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, alguien que me ayude, por favor. Mateo 20 hasta el 28, pero vamos a leer primero esta escritura. Entonces, alguien que me ayude, por favor. Entonces, la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mateo 20:28. Ok, muchas gracias, Maribel, dice ahí. Fíjense qué ternura de esta mamita pidiendo un pequeño favorcito para sus bebés, una pequeña petición para sus dos tesoritos. Si alguien sabía que Jesús es rey, es Salomé. Salomé es la madre de Jacobo y de Juan, que es esposa de Zebedeo. Estaba llevando el protocolo correcto. Se arrodilló, lo cual denota humildad, pero ¿qué tipo de petición? Quiero que mis bebés estén en tu reino, uno a tu izquierda y uno a tu derecha. Hizo el protocolo correcto, pero no hizo así con su petición. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Alguien que nos apoye? Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Mateo 20, del 20 al 28. Gracias, Ana. Pues efectivamente, Salomé no sabía lo que pedía, pero sí sabía a quién se lo estaba pidiendo. El Señor Jesús, conforme a la narrativa, podríamos imaginar que voltea a verlos y les pregunta a ellos: ¿pueden beber de mi copa? Y ellos, llenos más de entusiasmo
que de conocimiento y sabiduría respondieron, sí podemos. Y así fue. Anota esta escritura también. Hechos 12 del 1 al 2 nos narra que Herodes prende a algunos de los discípulos y mata a filo de espada a Jacobo, lo cual se traduce a beber precisamente de la misma copa del Señor. Eso era lo que estaba pasando ya con Jacobo. Había muerto a filo de espada, de igual manera como nuestro Señor había sido un mártir como tal. Juan, el discípulo amado, el apóstol Juan, autor de el Evangelio de Juan, del Apocalipsis y primera, segunda y tercera de Juan, es el único que termina muriendo de una muerte natural. Se cuenta, los historiadores patrísticos narran que Juan fue martirizado siendo arrojado a un cazo de aceite hirviendo y que salió ileso. Se cree que vivió de una edad avanzada hasta una edad avanzada y que murió en la ciudad de Éfeso. La respuesta del Señor Jesús para esta petición fue elegante, pero categórica. Mi Padre ya lo ha decidido. Les pregunta a ellos, ¿pueden ustedes beber de esta copa? Pues bueno, terminamos viendo que sí. Pero fue algo que definitivamente ellos no tenían, ni la mamá, ni ellos dos, idea de lo que estaban pidiendo. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? ¿Alguien más que nos ayude? Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernadores de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales, y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Podemos regresar un poquito al anterior para visualizarla en pantalla, por favor? Exacto. Cuando los otros discípulos oyeron la petición para estos bebecitos, se cree que pudo haber sido se creó una situación que hoy en día en las empresas llamarían algo así como un excelente ambiente laboral. Chequemos el énfasis. Se indignaron contra los hermanos, ahí tenemos subrayado, se indignaron contra ellos. El Señor Jesús, viendo esa reacción, aprovecha la oportunidad y da una enseñanza categórica para dejar en claro dicho ambiente laboral. Continuamos un poquito más adelante, por favor, la siguiente. Dice alguien más que nos ayude, por favor, pero entre ustedes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchas gracias, Aline. Fíjate, mi amado, dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe de ser su servidor. ¿Has escuchado hablar a alguien orgulloso hablar en contra del orgullo? ¿Te ha tocado escuchar que alguien pasa a hablar de la ofrenda y tú te das cuenta que él no da ofrenda? Bueno, pues los otros 10 discípulos que se enojaron y criticaron a la petición para estos dos bebecitos, apunta por favor esta escritura. En Mateo 18, del 1 al 5, esos mismos discípulos estaban discutiendo por la misma razón por la que se habían indignado por ellos.
Ellos estaban discutiendo en esa escritura de Mateo 18 quién de ellos sería el más grande en el reino de los cielos. Es algo que pasaba desde esos tiempos y que pasa en la actualidad. Ellos mismos estaban peleando por ver quién iba a ser el más grande. Pero fíjate, dice el Señor Jesús, el que quiera ser grande debe servir. ¿Sabes? Cuando yo recientemente me bauticé, hace, gracias a Dios, ya 21 años, una de las primeras clases a las que tuve oportunidad en forma de taller fue una clase de liderazgo. Todos aquellos que quieran ser líderes, todos aquellos que quieran dirigir, fue la convocatoria. Los esperamos el domingo a las 8 de la mañana. Por supuesto que Enrique Camacho estuvo ahí presente a las 8 de la mañana y estaba solamente el líder que nos iba a dar la primer clase de liderazgo. Cuando llegué no había absolutamente nadie más que el líder y me dice, bienvenido al taller de liderazgo. Hay que empezar a poner las sillas, hay que acomodar las mesas, hay que empezar a sacar el sonido, hay que empezar a acomodar todos y cada uno de los elementos para que el servicio se desarrolle de la manera correcta. Así es como empieza un líder. ¡Wow! Fue de verdad algo desafiante, pero que sin duda alguna marcó mi corazón. ¿Sabes? El que quiera ser el primero, ojo, el Señor Jesús sabía que alguien querría ser el primero, que alguien buscaría y pelearía esa posición. ¿Sabes? Me encantó esta traducción que nos pudo poner Mario en esta presentación. Dice, deberá ser esclavo de los demás. Y vaya que el término de esclavo lo conocían ellos de primera mano. Durante el ministerio en el que se desarrolla, durante el periodo, perdón, en el que se desarrolla el ministerio de nuestro Señor Jesús, la Palestina estaba conquistada por Roma. Aparte, los israelitas habían vivido por lo menos 3 exilios. El egipcio, habían sido esclavos de los egipcios, habían sido esclavos de los asirios y también habían sido exiliados a Babilonia. Y estaban ellos mismos viviendo un imperio, el imperio romano era en el que estaban ahí. ¿Recuerdas que el Señor Jesús en el sermón del monte en Mateo les termina diciendo, si alguien te pide que lleves con él, que lleves su carga 1 milla, llévala 2? Si alguna vez te has preguntado cuál es la razón de esa escritura, bueno, es que había una ley romana que como imperio, ellos tenían el beneficio, si eras romano, de poder someter a alguno de tus súbditos y poder obligarlo a que llevara tu carga. De hecho, la razón por la que Simón de Cirene termina cargando también la cruz del Señor Jesús es precisamente esa, porque se podía. Ellos sabían lo que era ser esclavo. Me encanta que el Señor Jesús apunta también esta escritura, Lucas 17:10. Dice en esta narrativa de Lucas, cuando hayan hecho todo lo que se les haya mandado, obtienen un título. Y ese título, mis amados, es de siervos inútiles, porque no has hecho absolutamente nada aparte de lo que se te ha mandado. Solamente has cubierto tu rol, cubierto tu función, cubierto tu designación. Mi amado, a la iglesia venimos a servir. A la iglesia venimos a dar. Mientras estuviste estudiando la Biblia, mientras estuviste tomando, tomando los estudios, siguiendo a los servicios, todos se encargaban de servirte.
todos se encargaban de preparar las cosas para que tú estuvieras escuchando y que el Espíritu Santo empezara a obrar en tu corazón. Eso es lo que ahora diría Jesús al final de la parábola del buen samaritano. Bueno, pues ahora ve tú y haz lo mismo. Eso es a lo que estamos llamados. Fíjate, mi amado, quiero decirte algo que es muy serio y muy importante. Títulos, logros personales, logros académicos, solamente los puedes presumir en el mundo secular, en el mundo laboral, en el mundo de los negocios. Aquí en la iglesia, luego de que hayas hecho a perfección todo lo que te fue asignado, solamente vas a terminar con el título de siervo inútil. A presumir en el mundo, en la iglesia a servir. A la iglesia se viene a servir. Amén. Continuamos con la siguiente, por favor. Fíjate que es una imagen. ¿Podemos quedarnos en la imagen, por favor? Como ya sabrás, como muy probablemente ya está hecho, se va a asignar una persona que te disipule, una persona que va a estar cerca de ti, que te enseñe, que te guíe, que te tome de la mano y que te lleve de camino a la cruz. Dicha persona, ojo mis amados, no tiene autoridad o control sobre ti. No es mejor que tú. No es más espiritual. Simplemente va a cubrir un rol de mentoría. Esta imagen es preciosa y eso es discipular. Llevarte a Dios por medio de la palabra, buscando inspirarte, buscando animarte, buscando llevarte a la cruz, pero con el ejemplo también. Qué hermosa imagen. Podemos continuar con la siguiente, por favor. Alguien más que nos ayude a leer Primera de Tesalonicenses 2:8, que la tenemos proyectada. Por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Ok, fíjate qué énfasis tan hermoso, ¿no? Tanto llegamos a quererlos. No es una pregunta, es una declaración, es una afirmación. Por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes. Mis amados, en la iglesia hemos formado amistades profundas, en especial con aquellos con los que estudiaste la Biblia. No sé tú, pero ten por seguro que quien te dio los estudios se deleitó en servirte. Llegaste a formar una amistad cercana y de hecho son tus primeros amigos cercanos. Yo cariñosamente le digo a paz al matrimonio que con los que mi esposa y yo estudiamos la Biblia, un matrimonio también, son mis apás espirituales. Y, y sí, fíjate, mantenemos una enorme y gran amistad. Y eso lo pudimos encontrar solamente acá en la iglesia. Y nos hemos acompañado durante estos 21 años en momentos muy felices. Yo llegué a punto de divorciarme. Dios rescató mi matrimonio. Llegamos con una nena de 4 años, casi 5, hoy ya tiene 26, ya me hizo abuelo, tengo 2 nietos. Dentro del reino, 2 de mis hijos nacieron. Y fue de verdad algo maravilloso. Esos han sido momentos felices y llenos de bendición. Hemos visto crecer a nuestros hijos en el reino, fortalecerse, hacerse algunos discípulos, otros seguimos batallando con ellos, pero les seguimos amando. Y eso solamente ha sido en la iglesia, pero también ha habido momentos muy difíciles. Nos hemos
acompañado también en momentos de duelo, en momentos de enfermedad. Y el crear amistades profundas, amigos con los que tú puedas contar en ese tipo de situaciones difíciles, con los que puedas hacer coinonía, con los que puedas hacer familia. De hecho, va a ser algo increíble el poder ver. Por ahí escuché, creo que el profe Mario iba a cocinar y iba a hacer no sé qué tantas cosas en la graduación de este taller, ¿eh? Estén al pendientes porque sé que va a poner sus dotes de cocinero al servicio de cada uno de ustedes. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén, Majito. Bueno, fíjate, joven cristiano, has llegado a la familia de Dios. Harás grandes amistades, hallarás compañeros de batalla. Posiblemente, si estás soltero, vas a hallar al amor de tu vida y sin duda alguna podrás encontrar a alguien que te inspire y que te motive. Alguien a quien recurrir en un momento de necesidad. Y va a ser algo maravilloso. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva contiene una escritura que vimos precisamente en los estudios. ¿Alguien puede decirme en qué estudio recuerda haber visto esta escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la vida, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Alguien recuerda en qué estudio es? ¿Podrá ser palabra? Es correcto. Palomita para Shiret. Segundo estudio es la escritura, precisamente es del estudio de palabra. Fíjate, la palabra de Dios enseña, reprende, corrige y educa. Un discípulo es alguien que jamás deja de aprender. Sabes, como parte del taller aquí en Viaducto Piedad, donde tengo el privilegio de servir, al final buscamos nosotros incluirlos en cada uno de los ministerios que hay en la iglesia. Una semana pasamos a cantar, pasamos al coro. Hay quien tiene talentos para la música y bueno, pues los puso en práctica. Estuvimos sirviendo también en Santa Cena y también estuvimos sirviendo en el ministerio de niños. Y también pedimos que, bueno, hubo una ceremonia de graduación y todo el servicio estuvo a cargo de todos los discípulos que formaban parte de este taller. Algunos de ellos se enamoraron del ministerio de Santa Cena, otros terminaron descubriendo que querían servir en la alabanza y bueno, fue algo especial. Busca involucrarte en alguno de los ministerios. No permitas que tu fe se empiece a apagar, que tu gozo, tu alegría, el deseo de querer servir empiece a cesar en tu corazón. Asegúrate también que ese discipulador que va a estar junto a ti siempre, siempre, siempre ocupe la palabra para poder tener una base en lo que te quiere decir. Y nunca olvides que la escritura es inspirada, pero enseña, reprende, corrige y educa. Y eso es algo difícil, sobre todo a los que ya llegamos adultos a la iglesia. Nos cuesta trabajo dentro de las personas con las que yo terminé estudiando la Biblia. Había alguno que era más joven que yo y me costaba difícil, claro, por el orgullo. Pero algo que nunca puedes dejar en el olvido es que vas a ser retado con la palabra y te va a reprender y te va a corregir y te va a enseñar. No lo olvides, por favor. Podemos continuar con la siguiente y mira, pronto vas a descubrir tu llamado, pronto vas a descubrir tu don.
Yo, por ejemplo, te puedo decir que he tenido el privilegio de participar en todos los ministerios de la iglesia, bueno, ya después de 21 años, y muchas veces ha sido más por la necesidad que por la capacidad. Ha habido necesidades y he tenido que entrarle a cantar. Recuerdo mucho que una vez que llevé a mi madre a uno de los servicios y me dice, oye, Enrique, al final del servicio, yo ya estaba en el coro y me dice, no sabía que cantabas. Y le digo, mamita, ni yo, ni yo sabía tampoco que cantaba. Tuve que entrarle al coro por necesidad, terminé disfrutándolo, terminé estando casi 5 años en el coro y fue una enorme bendición. Pero solamente fue un talento desarrollado, pero no es mi llamado. Lo disfruto, puedo participar. A veces se enferma el líder de alabanza y me piden apoyo, lo hago, lo disfruto. Pero mi pasión es la enseñanza, mi pasión es aprender, mi pasión es pastorear. Pronto tú vas a descubrir tu llamado. Pronto tú vas a descubrir hacia dónde el Espíritu Santo te está guiando para poder servir. Amén. ¿Alguien que me ayude con esta otra escritura, por favor? Un amigo es siempre afectuoso y en tiempos de angustia es como un hermano. Proverbios 17:17. Correcto. En el discipulado tenemos que ser específicos. Tenemos que ser prontos. Tenemos que tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque para el discipulado hay un propósito y el propósito es ayudarte. El propósito es llevarte a crecer. Empiezas a desarrollar, o sea, definitivamente tiene que haber una relación de amistad para que tú puedas abrir tu corazón a las necesidades con las que puedes estar batallando. Crea amistades que te lleven a crecer. Crea amistades que te lleven a madurar. Crea amistades que te lleven a aprender. Crea amistades que te lleven a los tacos de pastor. Te van a gustar, son deliciosos. Siempre terminar un tiempo de discipulado con un café, con unos tacos, con una quesadilla va a ser algo especial. Haz familia, disfruta, que no sea un pesar, que no sea un pesar. Una vez decía un hermano, le digo, oye, necesito verte, el miércoles antes del servicio puedo verte, y lo primero que me dijo fue, uy, ¿y ahora qué hice? ¿No? Entonces, ahí fueron dos cosas que me llamaron la atención. Una, posiblemente no estaba siendo el amigo afectuoso en tiempos de angustia, que dice Proverbios 17. Tal vez él me veía como una autoridad y no como un amigo. Un amigo te conoce y te ayuda, no te solapa. Un discipulador no te va a solapar o no debería solaparte por mucho que sea tu amigo. Busca un amigo con el que puedas hablar sin límites, que te ayude, que te apoye. El año pasado falleció un hermano de acá de la región, José Sánchez. Era una bendición ver a ese brother porque, fíjate, cuando yo me bauticé, él estaba llenando la tina y desde ahí yo ya lo veía sirviendo. Es el tipo de discípulo, el tipo de amigo que está dispuesto a ayudarte a lo que sea. Yo en alguna ocasión dije, en broma, claro está, dije, este amigo, si tú le propones ir a matar a alguien con tal de ayudarte, él te va a servir. Él va a estar dispuesto siempre a todo. Y es tal vez alguien en quien tú puedes convertirte, un servidor. Veíamos en la escritura anterior, el que quiera ser el más grande debe de ser servidor de todos. Y el que quiera ser el primero debe de ser esclavo. Eso debemos de tener en mente, que a la iglesia vamos a venir a servir, vamos a venir a dar. Ya nos sirvieron, ya nos dieron. Pero imagina, si tú tuvieras que llegar a hacer eso, a tener que poner las sillas, a tener que poner los instrumentos acá, como rentamos todavía,
el salón, pues tenemos que llegar a hacerlo. Nuestros hermanos de la alabanza de Santa Cena son los primeros que llegan y a veces son los últimos que se van. A veces no pueden disfrutar el servicio como lo disfrutamos tú y yo sentados. Así que en cuanto tengas oportunidad, también agradece a nuestros hermanos, porque sí, están para servir a Dios y lo hacen en gratitud a Dios, pero también lo hacen en servicio para ti y para mí. Amén. Podemos continuar con la siguiente. Dice que tenemos que ser específicos. Definitivamente, si algo tenemos que hacer es tener un estudio bíblico personal. Te voy a comentar algo que me pasó a mí. Hubo un momento que, como te dije hace rato, por necesidades, me decían en la región, Camacho, el coro. Sí, Camacho, la charla. Dirigí charla. Camacho, el sector. Dirigí sector. Estaba tomando en ese tiempo, en la Escuela de Capacitación Bíblica, el programa de Conoce. Estaba, por otro lado, en la extinta región de Pitágoras, estaba tomando también lo que era la clase para futuros pastores. Estaba dirigiendo Job. Y sucedió que tenía charla, tenía sector, tenía como 7, 8 discípulos, tenía los pastores, tenía el de Conoce. Bueno, me llené de Dios y me alejé de él. A ver, Camacho, ¿cómo está el asunto? Sí, me llené de actividades y me alejé de Dios. Empecé a sustituir las reuniones por mi tiempo devocional con Dios. Yo decía, bueno, voy a dar un estudio al sector, voy a dar una charla, voy a dar una clase. Oro cuando la preparo, leo la Biblia, oramos en la reunión, doy la clase y empezaba a sustituir mis tiempos devocionales con esos tiempos de actividades para la iglesia. Me llené de Dios y me alejé de Él. El estar en todas las actividades no te hace un discípulo fiel. El estar en cada reunión no te va a llevar al cielo. Necesitas tener un estudio bíblico personal, un estudio devocional personal con Dios. Tu discipulador te va a enseñar, pregunta al maestro que esté en tu región, pregunta a tu líder de sector, para que no caigas en el error que yo cometí. Me llené de muchas actividades y empecé a dejar mi relación y devoción personal con Dios. La relación con Dios, dice el segundo punto, es lo que te acabo de mencionar. No se puede bajo ninguna circunstancia sustituir ni reemplazar. Debemos asistir a las clases entre semana, debemos de poner específica atención en la rectitud, no sobornos, no mordidas, no una dádiva, ni recibir ni dar el dinero fácil, el ser honesto. No puedes estar negociando una falta en el trabajo, no puedes estar quedándote con un cambio de más, no lo vi, no esto, no. Tenemos que empezar a crecer en todo eso. No hay mentiritas blancas, no hay ciertos permisos porque estoy empezando. Tienes que ser categórico, tienes que empezar a ser un discípulo evangelista. Oye, pero ni yo sé, no sé cómo. Ok, ¿recuerdas el endemoniado gadareno? Luego de que fue liberado, quiso seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, mejor ve y cuenta a tu familia las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Eso es ser evangelista. Contar tu experiencia. Empieza así. Empieza hablando de lo que Dios ha hecho contigo. Eso te va a llevar a la madurez. Tienes que buscarla, tienes que crecer. Hay hermanos
que con muchos años en la iglesia terminan volviéndose un chabelote espiritual, los cuales no crecen, los cuales son hermanos a los que siempre tienes que estar ayudando. El problema no es ese, pero el problema es que tienes que venir a sumar y no a restar. Debes de ser un remo y no un ancla, no alguien que detenga, sino alguien que sume, alguien que haga que el barco vaya para adelante. Y eso nos va a llenar de gratitud, nos va a dar, te va a llevar a tener paz interna. Busca que las situaciones en las que tú te estés involucrando tengan una sana motivación. Yo le decía a uno de mis discípulos que reclamaba mucho el no ser tomado en cuenta, le digo, a ver, ¿tú quieres servir o ser visto? Porque son dos cosas diferentes. A alguien le puede llamar la atención el micrófono, la cámara, el escenario, el estar al frente, el lucir. Mi amado, ninguno de los que tenemos un rol de enseñanza, que predicamos, que enseñamos, ninguno es más que tú. Solamente tenemos un rol distinto. Solamente tenemos una asignación diferente a la tuya. Tan bendito y gratificante es servir en el ministerio de niños cambiando un pañalito como estar al frente predicando. Pero el servir da la misma gratitud siempre, ¿ok? Tenemos que trabajar en la familia, tenemos que buscar ser excelentes en el trabajo, mucho ojo también en el trabajo como joven cristiano, vas a ser desafiado cuando se empiecen a enterar que eres ya un discípulo, te van a empezar decimos, a picar la cresta, el bullying, lo mismo va a pasar en la escuela. Tenemos que ser muy cuidadosos porque hay quien termina siendo miembro de la iglesia secreta de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde nadie se entera que él es un cristiano, porque le da pena, porque todavía no tiene la firmeza para poder decir que es un discípulo. Pero familia, trabajo y escuela son el entorno en el que, como diría Juan el Bautista, en el capítulo 2 de Juan, pórtense de tal manera que se vea claramente que se han vuelto a Dios. Amén. Tenemos que buscar ser muy excelentes en eso, tenemos que crecer. No dudes en preguntar, mi amado, no dudes en decir, esto no lo entiendo, estoy batallando con eso, me cuesta trabajo esto otro. ¿Por qué? Porque una de las áreas también en las finanzas, en las ofrendas, es ahí donde tenemos que buscar también. Muchos batallan, muchos les cuesta mucho trabajo. Les hablas de un porcentaje, se alarman, pero si tú les tocas el orgullo y el bolsillo, los cristianos a veces por muy firmes o por muy viejos en la fe que sean, siempre va a haber chispas por ahí. Y tenemos que ser muy maduros en eso. Vamos a acelerar un poquito para poder ir finalizando. Vamos a ir a la siguiente escritura y dice, alguien que me ayude por favor con Lucas 4:13 que no haya participado. Cuando ¿Puedo? ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Ok, muchas gracias, Crista Trujillo. ¿Sabes, mi amado hermano? No, una vez que te has bautizado, no te vuelves inmune. No es que Satanás ya no te va a buscar. Los ataques van a seguir viniendo. Satanás se aleja por un tiempo. Lo mismo le pasó a Jesús, por un tiempo, pero van a venir nuevamente los ataques más fuertes. ¿Por qué? Porque durante tanto tiempo estuvimos nosotros en posesión, en manos, en dominios de Satanás, que no te va a dejar ir tan fácilmente. Y sobre todo, hoy ya lograste bautizarte, pero tengo por seguro que no te debió de haber sido nada fácil
el poder haber llegado desde el cuarto estudio en adelante. Dios mío, eso sí era, pero que ya no hallabas ni dónde meterte. ¿Cuántas veces te tuvieron que llamar? ¿Cuántas veces tuvieron que orar contigo? ¿Cuántas veces te tuvieron que decir, vamos a continuar y échele y vamos? Mira, personalmente, mis inicios en la fe fueron muy desafiantes. Te decía que llegamos con un solo hijo. Llegando a la iglesia, mi esposa se embarazó pronto, un embarazo de alto riesgo, una amenaza de aborto, preeclampsia. Bueno, fue horrible, pero algo que pude hacer fue, ya tenía esas amistades, ya había empezado a formar a esos amigos a los que pude llamar y poder decir, ¿sabes qué? Dile a los centinelas que necesito oración por mi esposa, por mi hijo. Imagina el grado de la situación que los médicos me dijeron, pase a despedirse porque no sabemos quién de los dos pueda morir o tal vez los dos. Y fue algo increíble. Hoy, Emanuel, mi hijo, el que me dijeron que pasara a despedirme, está por cumplir ya 21 años y gracias a Dios es una bendición a mi vida. Y se llama Emanuel en honor a esa hazaña, ¿no? Porque desde ahí pudimos ver que Dios estaba con nosotros. ¿Alguien que nos ayude con 1 Corintios 10:12? Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ok. Fíjate, tienes que estar consciente que no eres Superman, que no, que el Espíritu Santo te da la fortaleza, que ha hecho la obra, pero tienes que ser muy inteligente. Evita ir a los lugares donde anteriormente ibas a pecar. Es decir, a una fiesta donde sabes que va a estar los primos con los que te emborrachabas, a pasar por la calle donde están los amigos, donde te invitaban a cualquier cosa, los amigos con los que hablan de doble sentido, las amiguitas que son excesivamente comunicativas y algo más coloquial, te podría decir, para grabarte esta escritura, no te sientas Tarzán cuando todavía eres Chita. No eres tan fuerte, necesitas crecer, necesitas madurar. Posteriormente vendrá esa fortaleza, pero por eso dice, el que crea que está firme, tenga cuidado de no caer. Alguien que nos ayude con Efesios 4:20, por favor. Alguien que no haya leído, alguien más que quiera ayudarnos, por favor. Efesios 4:20. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Ok, muchas gracias, Marcela. Fíjate, el contexto de esta escritura es que los cristianos de la iglesia de Éfeso estaban volviendo a hacer las mismas cosas de las cuales Cristo los había rescatado. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, les dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué están regresando a hacer lo mismo? Ahí es donde yo te invito a que debes de tener excesivo cuidado. Satanás es muy sutil y puede empezar a envolverte nuevamente, volverte a llevar, empezar a nuevamente a tener comunicación tal vez con esa persona por WhatsApp que no te conviene, seguir en el grupo de WhatsApp o tener agregados amigos en Facebook que comparten cosas que no son propias, que ya no edifican, que ya no construyen, que ya no suman nada a tu vida cristiana. Es ahí donde tú tienes que ser muy, muy cuidadoso, muy inteligente sobre todo. Todos en la iglesia, mis amados, debemos de tener un discipulador. Todos, todos, todos. Solteros, casados, jóvenes, Noemí
todos debemos de tener un discipulador. Fíjate qué dice la escritura más adelante, por favor, de Efesios 5, perdón, vamos a leer primera de Pedro 3:7 nada más, porque la otra está un poquito larga. Efesios, no, amigo, un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Es primera de Pedro 3:7. Una más arriba, por favor. Ahí. Primera de Pedro 3:7, solamente para que podamos ver la escritura. Por favor, alguien que la tenga, que no haya leído, no pasa nada. Solamente abran su micrófono. Ok. Si ya no hay valientes, se las leo. Dice primera de Pedro 3:7. Permíteme cambiar de versión. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles honor que corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo en sus propias oraciones. Obviamente, esta es una escritura que habla del discipulado y de la unión en los matrimonios. Un matrimonio necesita discipulado. Decíamos que todos, solteros, casados, jóvenes, Noemí, Abigail, todos necesitamos discipulado. Un matrimonio necesita todavía mucho más discipulado, porque es la suma de dos pecadores. Un hombre pecador más una mujer pecadora necesitan mucha y tal vez el doble de ayuda. ¿Es maravilloso estar casado? Por supuesto que lo es. ¿Es maravilloso tener a alguien a tu lado? Por supuesto que lo es. Pero el convivir, el tener individualidad es bastante desafiante. Pero esta escritura nos habla del respeto del varón por la esposa. Y es el que no tenemos el tiempo para poder entrar en cada uno de los puntos de esta escritura, pero nadie puede estar sin discipulado. Primera de Pedro 3:1 dice de la siguiente forma, se los leo, que también habla de los deberes de los esposos. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos para que si algunos de ellos no creen en el mensaje puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Qué especial y qué llamado tan desafiante. Sus esposos que no creen por su conducta, por la manera como tú te comportas, mi amada hermanita, es como puede ser llamado a Cristo a tu esposa. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Déjame decirte, mi esposa primero empezó a estudiar la Biblia. Nosotros llegamos a punto de divorciarnos a la iglesia. Y de hecho, el ejemplo de ella fue el que terminó jalándome a mí. Fue increíble el poder ver el cambio que Dios estaba haciendo a través de los estudios bíblicos en mi esposa. Todo lo que yo había peleado, gritado, regañado, reclamado, desafiado, amenazado a mi esposa porque cambiara, nunca pude hacerlo yo por mis medios, pero la palabra de Dios cumplió esa función. En ese tiempo estábamos, te digo, en una situación muy compleja, pero yo vi tanta convicción en ella, vi tanta determinación, ella empezó a cambiar tanto que hasta yo decía, o se va a morir ella o yo, porque no encuentro otra razón por la que ella esté siendo tan buena gente conmigo. Pero eso fue lo que me llevó a Cristo. Y mira, te comparto, yo en ese tiempo, y es un punto que quería mencionarte en el área del evangelismo, yo creo que nadie debemos de hacer menos a otra persona para poder compartirle el mensaje.
Yo te pregunto a ti que eres ya un joven cristiano, que eres un discípulo recién bautizado. Si tú hoy día encontraras a tu yo de hace unos meses, ¿te compartirías la fe? ¿Serías alguien receptivo? ¿Serías alguien que es humilde, que es amable, que acepta la invitación, el llamado de Dios? Yo no lo era. Te comento, hace 21 años yo era un chofer de microbús. Agradezco a Dios que mi papá, ¿recuerdas que te decía así? Que mi papá no tuvo en poco mi rol de trabajo en ese momento, mi desempeño laboral, como para decir, este amigo no creo que se merezca el evangelio, un microbusero, son inmorales, son borrachos, son groseros, son todo lo que te puedas imaginar, mi amado hermano, yo lo era, todo. Busca imagínate a no era, bueno, según yo, ¿verdad? No era tan corriente, no era tan como del montón, pero era un hombre pecador. Y eso me hacía necesaria la sangre de Cristo. Entonces, yo te pregunto, si a ti te presentaran a tu yo de hace unos meses, ¿le compartirías la fe? Desafiante, ¿verdad? Es importante, jamás tengas en poco a una persona porque vale la misma sangre de Cristo que vales tú. Y puede gozarse y puede cambiar su vida y puede transformar su vida. Y yo agradezco ese matrimonio que se invirtió en nosotros, porque hoy de verdad puedo sentir el enorme amor y la satisfacción que ellos tienen de poder decir, mira, un, un Víctor que manejaba un microbús, pues ahora puede compartirnos una clase, ¿no? Y eso solamente lo puede hacer Dios. No sé cuál sea tu historia, no sé cuál sea tu pasado, pero lo que sí puedo decirte, que sé que es tu futuro y en Cristo va a ser grande y va a ser maravilloso. Vamos a terminar, se espera que un discípulo busque a una discípula. Efesios 5, 3 y 4, te lo leo para ya no. Efesios 5, 3 y 4, dice de esta forma: ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Te decía, se espera que un discípulo, ya sea hombre o mujer, busque dentro de su mismo corral otro discípulo. Una oveja busque dentro del mismo corral otra ovejita. Hay escrituras en las cuales Pablo nos dice que no puede haber comunión entre la luz y la oscuridad. No puede haber comunión entre un Dios llamado Belial y el Señor. Se espera que si hay un noviazgo entre discípulos, se lleve con pureza. Las relaciones sexuales antes del matrimonio son fornicación. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio se llaman adulterio. No es correcto iniciar una relación sentimental con una persona que no es discípula, que no es cristiano. ¿Ok? Entonces, llegamos al final. Te comparto una última escritura, Proverbios 27, 17. Dice que un hombre se afila con otro hombre, hierro se afila con hierro, así también una mujer con una mujer. Siempre debe de haber a tu lado un
discipulador, un mentor, una guía, una ayuda, busca, suplica, grita, exige. El discipulado es una herramienta. La herramienta sirve para hacerte la vida más fácil. Es eso, para eso sirve el discipulado. No es que alguien va a estar por encima de ti, no es que alguien te va a controlar, no es que alguien va a estar eh, coartando o coaccionando tus decisiones. Es una ayuda. El discipulado, de la manera correcta, de la manera bíblica, es una bendición. Amén. Mis amados, espero haya sido de bendición. Les amo, les agradezco y, profe, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Enrique. No sé si alguien tenga una duda, comentario sobre la clase. Pregunta, adelante. Si no, preguntas, Reclamo. comentarios. ¿No? No, ninguna. Muchas gracias por la clase. Muy bien, entonces voy a dejar de